Senador Mayans, estoy de acuerdo que no he ido personalmente y no ha sido por voluntad a recorrer las carreteras, pero también estoy de acuerdo que la Secretaría no es el secretario. Le pedí al subsecretario Óscar Callejo que él personalmente lo hiciera. Sé que lo ha hecho, sé que juntos han recorrido las inquietudes que ha tenido usted. Sé que ha estado muy al pendiente de todo lo que se le haya ofrecido al senador Mayans. Personalmente le he dado esa indicación, personalmente me ha reportado. Él es, en un momento dado, pues, la persona de mayor nivel que tiene la Secretaría para poder atender este tipo de gestiones, y le pido su comprensión. No es falta la palabra honor, la palabra honor creo es no haber hecho caso de nada, y creo que en buena medida está aquí el subsecretario Óscar Callejo. Se han atendido las inquietudes que usted ha planteado, espero todas, y si no, me falta alguna, con mucho gusto la atenderé. Del delegado de Tabasco, que sí, efectivamente hubo quejas muy fuertes de usted hacia él, de inmediato giré la petición a la Secretaría de la Función Pública para hacer auditoría, y se le hizo auditoría. Y en la auditoría que a mí me manifestó el órgano interno de control que se había practicado, pues afortunada o desafortunadamente no hubo huella de que haya habido actos de corrupción o actos que en un momento dado ameritaran, y le aseguro que así hubiera sido la destitución o el castigo del propio delegado. Quedaba aclarar en este momento que son, más que delegados, son directores generales de centro, y esto es importante, porque una cuestión es un delegado que opera a nombre de alguien, y otra cosa es un director general de centro que tiene el mismo nivel que el director general de carreteras o el de servicios técnicos, tiene el mismo ingreso, para decirlo de alguna manera más clara, y son responsables integrales de lo que sucede en sus jurisdicciones, en los centros. Esto es importante porque el punto son los brazos operativos de la propia Secretaría. A veces no se entiende y quisiéramos todos, pues, tener la habilidad de ser uno el que hiciera todo, pero en este caso son los directores generales de centros los que ayudan de manera muy importante a la tarea de la Secretaría en su parte operativa. Entonces, lo que le ofrezco es comentar con usted la auditoría que se le practicó, que el órgano interno de control dé un informe de qué fue lo que sucedió, y si queda alguna duda, con mucho gusto la atendemos. Creo que lo más importante para todos es que no haya duda alguna de la gestión de un servidor público. La parte de la corrupción, creo que lo que he tratado de hacer como secretario, y aquí están mis colaboradores que pueden ser testigos presenciales y testigos formales de mis palabras, desde el primer momento fue que tuviéramos toda la transparencia posible en la Secretaría, imaginable y aún más. Y cada uno de ellos tiene su nicho de responsabilidad, en la parte infraestructura, en la parte carretera, en la parte aeroportuaria, en la parte portuaria y en la parte telecomunicaciones. ¿Y cómo podemos lograr ese gran objetivo que todos estamos anhelando? Yo estoy seguro que hay muchos caminos, pero no todos esos caminos están en la mano de un secretario. Y lo que sí estuvo en mis manos es lo que ya dije aquí, lo quiero volver a repetir porque es muy importante. El hecho de transparentar todos los programas de la Secretaría. Había 2.636 o por el estilo expedientes reservados a la información pública. Todos se abrieron y son públicos. Prácticamente la Secretaría está emitiendo continuamente informes de lo que está haciendo, de lo que logró y de lo que viene por delante. La inversión es muy grande, ya me referiré a ella en un momento más, pero tenemos que hacer que esa inversión se ejerza con eficiencia. Creo que la peor corrupción que puede hacer un secretario es no hacer e irse por la vía de no hacer para no incurrir en responsabilidades. Eso no ha ido ni con mi gestión ni con la filosofía que sigue la Secretaría de dar resultados
y de ir cumpliendo con el programa más importante de infraestructura que haya tenido la Secretaría. Y lo vamos cumpliendo. Me voy a referir a las cifras en un momento más. Pero a lo que voy es, hemos puesto los ojos de la OCDE sobre la Secretaría para que nos asesore en materia de transparencia. Los ojos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, los ojos de los testigos sociales, notarios públicos que certifican las propuestas que se presentan en cada licitación, que son muchas. En esta del Paso Express fueron 30 propuestas las que recibimos. Entonces, el esfuerzo se ha hecho y mucho más que esto. Y yo he abierto las puertas a que haya, no solamente, repito, la entrada de auditorías, la entrada de la función pública, para que revise hasta el último centavo de lo que se gasta y que no solamente se gaste con oportunidad, al 100%. Les aseguro que no ha habido gestión, así como la parte de inconformidades, que quiero aclarar que no me refiero a inconformidades mediáticas o inconformidades de otro tipo, inconformidades de las empresas participantes. No tenemos en una licitación una inconformidad relevante de parte de las empresas, y hoy ya no es tiempo de que las empresas se queden calladas. Hoy todo el mundo sabe que una empresa que esté inconforme lo grita, lo dice, se va a los medios o presenta su inconformidad con todas las de la ley, lo cual afortunadamente creo que ha sido esta transparencia y claridad de que hay 30 empresas más, de las 30 que participaron, hay 29 ojos o 29 par de ojos verificando que no haya ninguna cuestión irregular. En fin, hemos abierto la puerta a esto. Yo espero que en un momento dado se analice. En los informes de la Secretaría vienen todas las medidas de transparencia y, repito, estamos abiertos a cualquier auditoría, a cualquier gestión que ustedes quieran verificar, y no solamente eso, a transmitirles a ustedes informe de lo que deseen, porque si la Secretaría está actuando de esa manera, no podemos evitar que si un senador nos pide información, claro, hay conductos adecuados para ello, nosotros le contestemos de la misma manera, senador Mayans, y con gusto de seguirlo atendiendo. Diputada Minerva Hernández, yo creo que el hecho, ¿cuál es mi responsabilidad en este momento? Ayudar a que las autoridades competentes deslinden responsabilidades, finquen responsabilidades, que no haya impunidad. Creo que lo más importante aquí no es que haya un responsable político, es que haya un culpable. Si hubo omisiones, si hubo errores, que sean los culpables los que le hagan frente a este tema y no dejar esto resuelto con un sacrificio político. El costo ya lo expliqué, pero con gusto, diputada Hernández, le envío a través del subsecretario Callejo la diferencia de los 1,045 a los 1,796 millones, que repito, son cifras auditables, se están auditando. ¿Y en qué constó esto? Lo hemos estado dialogando a través de las áreas correspondientes con la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y en qué estribó ese costo adicional? Que allí hice una expresión detallada, son obras que socialmente se requieren, o sea, socialmente nos exigieron los vecinos estos drenajes hidráulicos que tenían que hacerse para evitar que siguieran descargando agua a la carretera, como otras obras imprevisibles. Nos encontramos 3 instalaciones de Comisión Federal de Electricidad que ni la propia comisión sabía que estaban ahí. Nos encontramos fibra óptica que hubo que mover. Son cuestiones imprevisibles y cuestiones técnicas. El propio gobernador Graco nos pidió hacer un distribuidor adicional porque en la entrada al centro comercial quedaba incomunicado el centro comercial con la nueva autopista o con la nueva carretera, y con mucho gusto accedimos a la petición de él hacer este distribuidor. Son cosas que se van presentando normalmente en las obras y que las áreas correspondientes tienen que ir atendiendo, porque si no se atiende a los vecinos, no hay obra. Simple y sencillamente se amparan, muchos de ellos son ejidatarios, son comuneros, se amparan y la suspensión evita que la obra siga adelante. Y creo que lo peor que puede pasar de una obra de esta naturaleza es que no se haga. No olvidemos que en el caso del Paso Express era un proyecto integral, era la salida de aquí de México hacia el viaducto de Tlalpan, el cual está funcionando perfectamente bien, era la nueva caseta de la salida a la autopista Cuernavaca, que está funcionando muy bien, era el Paso Express por Cuernavaca, que tuvo este
tema lamentable en el kilómetro 93.8, pero los 14.5 kilómetros están funcionando y espero sigan funcionando perfectamente bien. Lo estamos verificando para que así sea a través de las auditorías, inclusive de obras específicas, como es KPGM, que está haciendo, además del independiente, una auditoría de toda la obra para ver que haya cumplido con todos los requisitos que certificaron la supervisora, que supervisó la coordinadora de obra y la coordinadora de calidad. Entonces, no es que estemos echando culpas. Yo asumí la responsabilidad. Creo que en este caso, si hay un agente que se vincule con la responsabilidad del Paso Express, es su servidor, y no me arrepiento. La asumí porque es mi obligación. Desde el primer momento que supimos de ella, fui, hice frente, atendí a los vecinos, estuvimos ahí atendiéndolos, los seguimos atendiendo a los vecinos, ya se les pagaron algunos enseres que perdieron, ya se repusieron coches, les dimos alojamiento para atenderlos y he dado la cara en todo momento, sin en ningún momento tratar de culpar a nadie. No hay ningún punto que su servidor haya dicho en que pueda decirse que yo estoy tratando de culpar a alguien, al contrario. Sí estoy obligado, como responsabilidad mía de secretario, a que se deslinden y se finquen las responsabilidades a quien haya cometido un error y se vaya a las últimas consecuencias. ¿Cómo se indemnizará? Yo creo que este es un tema que habrá que dialogarlo con la familia. Yo creo que es un tema que la familia tiene en sus manos la decisión. No es un tema que se pueda resolver tampoco por voluntad. Sigo ofreciendo mis mejores servicios, mis mejores formas de que la Secretaría se ponga a las órdenes de la familia para ayudarles a toda la gestión que tienen que hacer y que lamentablemente fue consecuencia de esto. ¿Qué pasa con los presupuestos que efectivamente nos han recortado? Que no ha sido una cuestión voluntaria el secretario haberlo cedido, no. Ha sido parte de una política de gobierno para mantener una economía adecuada como la que estamos teniendo, y creo que ustedes pueden tener un juicio mejor de esto que yo mismo. Ustedes son el poder legislativo que en un momento dado define este tipo de cosas, y efectivamente hemos tenido recortes muy importantes, pero no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Y esto es muy importante. Lo más fácil para la Secretaría y el secretario hubiera sido decir, bueno, ya me dejaron sin recursos, ya no se hacen las obras, paramos, cerramos la tiendita, porque realmente el recorte ha sido muy importante. Pero también el apoyo ha sido muy importante del presidente, del secretario de Hacienda y de otros funcionarios. ¿Y a qué me refiero? También anteriormente el 70%, y les pido aquí flexibilidad en estas cifras que voy a dar, puedo luego analizarlas, 70% eran recursos públicos, era la tradición de la Secretaría, o más, 80 y hasta 90%, y solo 20 o 30% recursos de empresas privadas que al invertirse en infraestructura pública se convierten en recursos públicos. No es que hay una inversión privada en una autopista y sea privada y ya se pierda, no. Al terminarse esa autopista, la tierra sigue siendo del gobierno federal y la autopista revierte a favor del gobierno federal. A eso me refiero. Entonces, cuando vienen los recortes tan importantes, en lugar de cruzarnos de brazos, lo que hicimos fue empezar a gestionar con los actores privados en puertos, en aeropuertos, en autopistas, para que la inversión no se perdiera, para que el programa de la Secretaría siguiera cumpliéndose. Y hoy tenemos, del total del programa de la Secretaría, el 80% ya cumplido, pero no porque se haya invertido recurso público, porque hubo confianza en los proyectos y se está invirtiendo recurso privado que lo van a recuperar, pero no se perdió la obra, que hubiera sido lo más dramático. Ejemplos hay muchos. Está el aeropuerto, está el puerto de Veracruz, un puerto de enormes dimensiones que se está construyendo, que era un anhelo de hace 3 sexenios que se hiciera, hoy se está haciendo y esperamos dejar concluido en esta administración. Era 100% de recurso público, hoy se hace 100% con recurso privado. Una parte sí fue público en un origen, 4,000, 5,000 millones, hoy 37,000 millones de pesos se siguen invirtiendo con recurso privado de las empresas transportistas, de las empresas portuarias que van a sentarse ahí y que van a recuperar ese recurso a través de su operación ya como empresas, al igual que una autopista a través de una cuota. En este caso se está dando de esa manera. El aeropuerto es otro ejemplo.
que si bien había la necesidad de hacer una importante inversión pública, hoy está recayendo la inversión fundamentalmente en mercado, en bonos, en créditos. Vamos a seguir por esta vía, pronto les tendré noticias, senador Cordero, de cuál va a ser la vía para financiar de manera importante el aeropuerto sin necesidad de invertir recurso público, pero que todos estemos tranquilos de que va a ser algo transparente y algo muy bueno para el país. En fin, hemos encontrado estos nichos y el nicho más importante de conservación, diputada Hernández, son las APPs. Si bien nos han recortado el presupuesto de conservación de manera importante y mantenimiento, hay APPs, asociaciones público-privadas, que hoy de manera importante, Óscar, no sé si tengas la cifra de lo que está ya invertido en APPs, deben ser más de 20,000, 25,000 millones de pesos, y vienen 4 APPs más, que es el sustituto a la inversión que había en mantenimiento tradicional del presupuesto de egresos de la Federación. Hoy estamos invirtiendo con APPs, dinero privado, que se dedica al mantenimiento de las carreteras, a la conservación a lo largo de X tiempo, y de esa manera no se pierde que tengamos una red federal con una calificación que ha estado desde hace años, sigue estando en este momento cercana al 80%. Esa ha sido la gran meta de lo que hemos tratado de hacer, no dejar de hacer cosas por falta de recursos, sino encontrar la fórmula para seguirlas haciendo, que ha sido no sencilla, pero que al menos está dando resultados. De las acciones anticorrupción creo que ya me referí, creo que estamos haciendo el mayor esfuerzo y me abro de capa para cualquier sugerencia, cualquier auditoría o cualquier cuestionamiento en este sentido. Muchísimas gracias. Déjeme ver, la senadora Lisbeth Hernández, perdón, disculpe, senadora. Evitar que se vuelva a presentar, no tenemos la menor duda que es la voluntad. O sea, tenemos que tomar una lección de este acontecimiento para que en un futuro tratemos de evitar al máximo que se vuelva a presentar una cuestión como esta. No es exclusiva, no tenemos la exclusividad en el Paso Express. Yo recuerdo que al día siguiente, a los 2 días, aquí mismo en la capital se presentó uno en el Metrobús, al otro día en Reynosa, al otro día en Florida, y se han estado presentando en las épocas de lluvia este tipo de lamentables sucesos que nadie los quiere, pero que son inevitables cuando hay una filtración de agua a la base de una carretera. Lo tuvimos en Huixquilucan hace 3 meses, que lamentablemente fallecieron 4 empleados de una constructora. En un punto muy parecido a este, lo tuvimos en Cancún, Playa del Carmen, hace 1 año, cuando también 500 metros de la carretera se hundió por filtraciones de agua de una tubería abajo de la carretera. ¿Qué estamos haciendo? Revisando con agua y con protección civil toda la red carretera federal. Son alrededor de 80,000 kilómetros de carretera, lo estamos revisando. Estamos viendo conjuntamente con ellos cambiar materiales más resistentes. En lugar de tubos de concreto, a lo mejor ya meter tubos de acero. El tubo de concreto ha sido lo tradicional en drenajes, en tuberías, ahora meter tubos de acero, que aún y siendo de acero, déjeme decirle, que si viene material corrosivo al tubo de acero, como se está dando, en las épocas de seca se genera metano, es lo que dice también el informe de los peritos independientes, y ese metano destruye hasta el acero. O sea, creo que aquí hay un llamado también a que tengamos que ser más exigentes a que esto no se dé, porque si seguimos no cuidando, vamos a decirlo de manera muy cuidadosa, la basura que se arroja a barrancas o el drenaje de casas que va y de comercios y de negocios que se inyecta a las barrancas y que llega a este tipo de instalaciones, las van a seguir destruyendo, lamentablemente. Pero creo que ahí ya es una cuestión que podemos sugerir, de hecho lo estamos haciendo, para que haya una legislación mucho más exigente con este tipo de conductas. 7 alertas del gobernador, que lo digo con todo respeto, jamás me he referido a él de manera indebida, pero sí digo una cosa, no hubo una sola de él. Él lo único que hizo fue mandar un oficio que quisiera yo dejar aquí con el señor senador Cordero. Son 2 oficios en donde pide se llame Paso Express Tlahuica a esta magna obra. Así se refiere, o al menos así se refirió hasta el día de la inauguración, pidiendo se le pusiera ese nombre,
Y en el texto que dirige a su servidor no hay referencia alguna a problema, al contrario. Hay, y aquí lo puede constatar el senador, hay una cuestión de solicitar el nombre de la vialidad. Si hubo dos alertas, una del municipio de Cuernavaca, la cual fue atendida, como me comentan el director general de carreteras y el de servicios técnicos, fue atendida por la delegación cuando se presentó la alerta diciendo que el tubo no tenía la capacidad suficiente. Fue el gerente de la obra, que para eso está, el coordinador de la obra, una empresa grande, seria, de nombre SAC, fue y verificó, y hay un dictamen que se acompañó al informe que yo me permití rendir aquí, fue y verificó que la capacidad del tubo era suficiente. Hizo un dictamen técnico, un dictamen hidráulico, ahí viene ese dictamen hidráulico, y en atención a esta petición del municipio de Cuernavaca, contestó que la capacidad del tubo era suficiente. Y hay una lógica detrás de esto. 60 años llevaba ese tubo siendo suficiente. No se vio en un momento dado que no lo fuera por algún motivo de lluvia. No solamente eso, hace 34 años se cambió, porque si es un tubo muy viejo, 60 años, no, era un tubo de 34 años, y perdón por decirlo así, pero los tubos normalmente de este tipo no tienen edad. Se cambian cuando sufren algún daño por taponamiento de basura, por algún temblor, por alguna cuestión que los desgaste, pero bueno, sí se verificó la capacidad del tubo, está la información presentada de que se tomó esa determinación cuando vino el alerta del Ayuntamiento de Cuernavaca. Y luego viene otra, dos alertas. La de los vecinos a través del ayudante municipal de Chipitlán, y otra del municipio diciendo hay filtraciones de agua abajo del muro. Pero esto ya fue el 30 de junio, recibido el 3 de julio, y lo que se hizo también, conforme me informan el nuevo director del centro y los funcionarios correspondientes, se verificaron esas filtraciones abajo del muro, se inyectó concreto hidráulico, que me dicen es lo correcto en una cuestión de esta naturaleza, para evitar que el muro se ladeara. Se le estabilizó al muro y mandaron traer maquinaria, mandaron traer tubería de acero para sacar la basura que ya se había detectado que estaba taponando a este tubo, a esta alcantarilla que pasa por abajo el Paso Express. Hay fotografías que les puedo dejar también, con mucho gusto, no sé si las traigamos, que les pueden pasar, de la basura que estaba taponando al tubo. Ese tubo de acero es una especie de bypass por una arteria, es un bypass que iban a pasar por adentro del tubo para extraer la basura que estaba haciendo que se filtrara el agua hacia afuera. Mandaron traer maquinaria, mandaron traer el tubo, la maquinaria llegó, entiendo, el 5 o 6 de julio, o sea, 3 días después de esto. El tubo de acero llegó por ahí del 8 o 9 de julio. Lamentablemente ya no hubo tiempo porque este asunto se presentó el día 12 de julio. Pero eso fue lo que se hizo, las alertas, cómo se atendieron. Las otras alertas no tienen nada que ver con el problema de esta alcantarilla. Eran alertas que pedían los vecinos, a lo que le llaman alertas, que pedían los vecinos de más salidas del Paso Express, en un momento dado de señalizar mejor algunas avenidas, lo cual se hizo, alertas, en fin, de diferente naturaleza, pero no relativas a este problema. Fueron esas nada más a las que me referí, y ninguna fue del Ejecutivo Estatal, todas fueron de otras vías. Sí puedo decir que hubo, y es importante, el día 3 de abril y el día 12 de julio, testimonio de Protección Civil Estatal, en donde claramente dice que no se verificó esa alcantarilla en ningún momento, así lo dice, y dejo un testimonio también de su declaración, porque el problema no había sido de otra naturaleza más que el agua que le entró por la lluvia tan fuerte del momento y taponó el tubo, y eso provocó que hubiera filtraciones al terraplén. Son las declaraciones de Protección Civil Estatal sobre el problema que se presentó después de